En el Oriente se dice que hay una superstición que anima a los padres a predecir el futuro de sus hijos. Ellos creen que el niño, cuando comienza a dar sus primeros pasos, los padres deben colocar sobre una mesa una Biblia, una botella de vino y un poco de dinero sobre esa mesa que el niño alcance. Si el niño camina hacia la mesa y toma la Biblia, ellos creen que el niño va a tener una vocación espiritual, posiblemente un sacerdote. Ellos creen que si toma la botella de vino, su destino va a ser el hedonismo, es decir, una vida llena y dada a los placeres en todas las áreas de la vida, al bienestar y a todas esas cosas, a buscar el bienestar en todo. Ellos creen que si toma el dinero, el niño va a ser un gran empresario, posiblemente un gran hombre de negocios. Se cuenta que un padre novato quiso hacer el experimento con su hijo y quiso saber qué es lo que le deparaba el futuro de su hijo. Así que colocó todas las cosas sobre la mesa, la Biblia, el vino y el dinero, y esperó a ver qué hacía su pequeño hijo. El niño en efecto se acercó a la mesa y lentamente extendió su mano y tomó la Biblia. Pero también extendió nuevamente su mano y tomó el dinero y lo puso en medio de la Biblia y puso la Biblia bajo su brazo. Y antes de retirarse de la mesa, tomó también la botella de vino y con gran esfuerzo para no caerse, se llevó la botella de vino junto con la Biblia y el dinero. Aquel padre se puso frustrado al ver todo lo que su pequeño hijo había hecho. Sin embargo, al otro lado estaba el abuelo viendo todo lo que estaba sucediendo y le dijo: malas noticias, el niño será un político. Todos estamos en esta tierra con un propósito. Todos venimos a esta tierra a desempeñar la labor que el Señor ha preparado para nosotros. En el área que nos movemos ha sido el área designada para el Señor para servirle en los propósitos que Él quiere para su reino. Debemos servir a los demás con lo mejor que tenemos y con lo mejor que podamos hacer y lo podamos dar para otros. Les saluda Samuel Cáceres, pastor de Iglesia Monte de Sión en San Vicente. Es un gusto saludarle una vez más y poder compartir la palabra del Señor, que en esta ocasión la vamos a tener en Mateo capítulo 20, versículos del 20 al 28. Mateo capítulo 20, versículos 20 al 28, dice así: que entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él le dijo: ¿qué quieres? Y ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo ser bautizado. Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Los discípulos han sido enseñados por el Señor el precio que vale ser sus discípulos, ser obreros de Dios. Les acaba de anunciar su muerte, pero también el Señor les ha dicho que van a reinar con Él, que tendrán parte en el reino de los cielos. Serán parte de Él y van a reinar con el Señor. Entonces en este momento caminan junto a Jesús
Pero estos dos parece ser que se adelantan junto con su madre para pedirle un favor del Señor. Y le piden que ellos anhelan un lugar prominente en el reino mesiánico. Esperan que cuando Jesús instaure su reino, ellos sean parte de él. Algo importante en el reino del Señor. Se olvidaron que los fariseos y saduceos vivían en esos líos sobre quién iba a tener el control del Sanedrín, quién iba a tener el control de todas esas cosas. Así que el deseo de poder se anida en el corazón de estos discípulos y ellos querían control sobre otros. Eso causó división porque estaban mal enfocados verdaderamente en el reino, y posiblemente muchos cristianos estamos mal enfocados en el reino y no hemos cumplido nuestro deber ni nuestra obligación como el Señor ha mandado hacer en esta tierra. Así que Jesús va a poner en claro ciertas cosas que debemos de acercarnos a Él para servir y no solo para pedir. Por esto nosotros debemos de tomar en cuenta algunas cosas. El tema de esta ocasión es pidiendo menos y sirviendo más. Porque la realidad del cristiano, debemos comenzar a pedir menos y a servir más al Señor. Aquí debemos reflexionar en algunas cosas. La primera, ¿con qué actitud nosotros nos acercamos a Jesús? ¿Cuáles son los motivos que nos impulsan a buscar al Señor, aún en medio de esta pandemia, aún en medio de estas cosas? Estos discípulos se acercaron en secreto, no querían que los demás se dieran cuenta cuáles eran los propósitos por los que ellos se acercaban a Jesús. Aparentemente le hablaron en voz baja para que los demás no escucharan qué eran los propósitos de ellos. No querían que los demás lo supieran. A veces los cristianos nos acercamos al Maestro con motivos equivocados, con motivos perversos. A veces porque queremos admiración, queremos poder, queremos felicidad, porque estamos pensando en nuestro propio reino, en nuestra propia gloria y no en el reino del Señor. Estos pensaban en lo grande que podían ser y en la influencia que podían tener. Debemos cuidarnos de traer una falsa piedad delante del Señor. Muchos se postran delante del Señor, pero no conocemos los corazones. Quizás incluso nos hemos postrado nosotros y aún con motivos equivocados en nuestro corazón. A veces traemos motivos de poder. Y parece ser que esta mujer, la madre de Jacobo y de Juan, es una madre ambiciosa. Al parecer esta mujer era Salomé. Si usted hace una recapitulación en los otros evangelios, esta mujer es Salomé, que aparentemente era la hermana de la madre de Jesús. Así que Jacobo y Juan eran primos con Jesús. Ellos creyeron quizás que por motivo del parentesco tenían derecho a ocupar un lugar junto a Jesús. Un lugar muy especial. Mis hermanos, hoy en día a veces creemos que por ser familia podemos ocupar los lugares que solo el Señor desea. Y a veces tenemos que admitirlo, los pastores hemos cometido muchos problemas en esto. Porque creemos que el pastorado se hereda a los hijos, se hereda a la esposa. Creemos que el título de anciano se le hereda a los hijos, se le hereda a la familia. No es así. La obra del Señor no es así. No es para tener lugares prominentes, para mandar, para tener autoridades. El motivo de estar en la obra del Señor es para servir. No nos acerquemos a Jesús con motivos equivocados, con una actitud perversa, con una actitud no sincera. Muchos padres creen que sus hijos necesitan tener ventajas sobre otros. Salomé tenía intereses mezquinos. Ella deseaba lo mejor para sus hijos, pero lo mejor para ella, lo que ella entendía que era mejor, era la autoridad, era la fama, era el poder que estos hijos pudieran tener sobre los otros discípulos. Quería ventajas sobre otros. Muchos quieren grandezas para sus hijos, pero no se preocupan porque sean buenos cristianos. Muchos padres creen que sus hijos son exitosos si tienen una buena profesión, un buen negocio, una buena casa, un buen carro, un buen estatus social, una buena posición económica.
aunque espiritualmente estén fracasados, aunque espiritualmente estén derrotados. Mi hermano, yo quiero decirle que el éxito espiritual de nuestros hijos requiere sacrificio. Algunas veces que le caigamos mal a nuestros hijos como padres. Sin embargo, es un llamado que el Señor nos hace para que podamos nosotros pensar en la salvación de ellos, en la utilidad de ellos en el reino de Dios. No solo pensemos en el bienestar económico, físico, material, sentimental de ellos, sino en aquello que va a permanecer, que es la bendición espiritual, porque esa es eterna para sus vidas. Así que requiere sacrificio y preocupación por las bendiciones que anhelamos para nuestros hijos. Salomé le pidió ordenar a Jesús. Me llama la atención esta parte, porque hay mucha gente hoy en día que le ordena al Señor, le ordena las enfermedades, declara, profetiza, decreta y hablan muchas cosas, pero no en nombre de Dios, sino en nombre propio. ¿No le parece interesante que hoy en día muchos falsos profetas han aparecido diciendo profecías sobre esta y otras cosas más de la pandemia? ¿Por qué no aparecieron antes si en realidad era profecía? ¿Por qué no dijeron antes y hablaron de todas estas cosas que hoy están sucediendo? ¿Sabe por qué? Porque están hablando en nombre de ellos, no en nombre de Dios. Porque quieren popularidad, porque quieren fama, porque quieren pervertir el corazón de muchos tras sus pensamientos. Esa es una actitud incorrecta para acercarse al Señor. Muchos se acercan con hambre de poder, como esta gente manipuladora. Muchos utilizan la religión para usar a otros, para servirse ellos mismos. Debemos revisar entonces con qué actitud nos estamos acercando al Señor. Sí, podemos ir a la iglesia, podemos estar en todas las actividades, pero ¿con qué actitud yo voy? ¿Para ser reconocido? ¿Para llevarme la gloria? ¿Para llevarme los aplausos? ¿Para llevarme el mérito? ¿Para llevarme el reconocimiento? El Maestro solamente está viendo nuestra actitud, lo que está sucediendo, porque conoce nuestro corazón. Así que al acercarnos a Jesús, revisemos bien con qué actitud venimos. Debemos pedir menos y servir más. Pero también debemos tomar en cuenta las peticiones que traemos. Debemos revisar las peticiones. Los discípulos no habían entendido bien el reino de los cielos, no lo habían comprendido. A veces nosotros no tenemos conciencia clara de lo que estamos pidiendo. Usamos la lógica del asadón solo para adentro, para adentro, para adentro. Nunca la lógica de la pala para dar, para sacar. Pensamos que la vida se ha creado para nosotros, para disfrutarla en un hedonismo. Mi propia satisfacción, mis propios gustos, a darle deleite a todo lo que yo quiero. Debemos revisar entonces las peticiones. Dice la Biblia en Romanos 8:26 que no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. A veces no podemos pedir, no sabemos lo que nos conviene. Un niño puede pedirle a sus padres un cuchillo. Los padres no le van a comprar el cuchillo por mucho que lo quieran, aunque el niño lo pida para jugar, porque puede cortarse, puede herirse con él. Lo mismo sucede con el Señor. A veces le estamos pidiendo cosas que no podemos controlar, que no entendemos. Y Dios en su sabiduría infinita no nos la da porque no estamos pidiendo como conviene. Como aquel chico, aquella chica que está pidiendo un novio, una esposa, y ni siquiera conocen del Señor esas personas. No estamos pidiendo como conviene, porque conocemos la voluntad del Señor. Santiago en el capítulo 4, versículo 3 dice que pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Este Santiago, el que vino a decirle al Señor, quiero sentarme contigo en tu reino, no lo recibió porque estaba pidiendo mal.
como muchos de nosotros pedimos mal. Estamos pidiendo mal a veces las cosas. En lugar de pedir fuerza al Señor para poder seguirle, para poder caminar con Él. Los discípulos, estos discípulos estaban dispuestos a ir con el Señor, a sufrir con Él, a beber su copa, a pasar el mismo bautismo, el sufrimiento. De hecho, Santiago fue uno de los primeros apóstoles también en ser martirizado. Fue uno de los que dio su vida por la causa del Evangelio. Debemos pedir fuerza siempre. Se dice en una historia antigua que en algún momento alguien encontró una moneda romana con una efigie de buey, y el buey estaba entre un arado y un altar, pero había una inscripción en ella, y la inscripción decía: dispuesto para cualquiera de las dos, entre el arado y el altar. Mi hermano, en algún momento nosotros tenemos que tener la disposición, o sea, trabajar en la obra del Señor o morir sirviéndole al Señor. Debe ser una de nuestras peticiones, y reflexionar bien en lo que estamos pidiendo al Señor. Es interesante que Jesús nunca perdió la paciencia con sus discípulos. El Señor nunca se desesperó por sus preguntas, por sus inconsistencias. Si bien los discípulos reflejan cierto grado de lealtad y que tenían fe en el Señor, de alguna manera, Jesús nunca se alteró con ellos. Siempre los trató con amabilidad, con empatía, con amor, y los condujo a la verdad siempre con un gran tacto. ¿Sabe por qué? Porque el Señor nos ha confiado este ministerio. Y el cristiano es una persona en la cual Cristo ha puesto su confianza para hacer la obra de Dios. Así que procuremos hacerla, revisando la actitud con la que nos acercamos, revisando también las peticiones que traemos. La Biblia dice, Efesios 3:20, que Él nos dará mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿Quiere usted recibir más de lo que pide? Pida conforme a la voluntad del Señor. Acérquese con la actitud correcta y revise bien lo que estamos pidiendo. La Escritura dice en otras partes, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esa es la confianza de saber que pedimos en la voluntad de Él. Y ahí es cuando pedimos y recibimos, buscamos y hallamos, y llamamos y se nos abre. Él da mucho más abundantemente de lo que pedimos. Así que debemos revisar por qué esa petición no ha sido contestada, porque no está en línea con la voluntad del Señor, no está alineada al camino del Señor. Y algo que debemos de tener es ser ambiciosos por el reino de Dios. Que Dios nos use cada día más, que el Señor nos utilice. Si es una ambición buena esta, es servirle al Señor, ser usados más y más por el Señor en sus caminos, en su obra. Por eso, quiero hablarle de la tercera cosa. Debemos cambiar nuestra mentalidad, debemos revisar nuestra mentalidad. Debo revisar entonces la actitud con la que vengo, las peticiones que traigo. Debo revisar también mi pensamiento, cuál es mi mentalidad. La Biblia dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente, para que comprobemos la buena voluntad del Señor, que es agradable y perfecta. Los demás discípulos se enojaron. ¿Sabe por qué se enojaron? Porque pensaban como ellos, porque querían un lugar especial también como ellos. Querían tener los privilegios sobre los demás. Jesús aclaró, y Jesús nos enseña que el reino de los cielos desafía los valores de este mundo, los valores convencionales, tradicionales, porque este pensamiento revoluciona el mundo. No estamos en esta tierra para nuestros negocios, no estamos en esta tierra para nuestras pasiones, no estamos en esta tierra para otras cosas, sino para cumplir la voluntad del Señor, sirviendo a otros. Por eso Jesús les lleva a pensar que en lugar de pedir deben dedicarse a servir mejor, que el que quiera ser líder debe servir a los demás. Y aquí el siervo, la palabra es diácono, y diácono quiere decir siervo.
En los seguidores de Cristo el servicio es algo muy emblemático, es algo que vale la pena. Esa es la grandeza de verdad. La grandeza no es obligar a que otros hagan las cosas por uno, como el mundo lo hace. El mundo se sirve, todos se sirven de otros. Y quizás se han servido muchas veces de nosotros. En el cristianismo es todo lo contrario, es dedicarnos a servir a otros. Jesús dijo que el que quiera ser líder entonces debe ser un siervo, pero también dijo que el que quiera ser el primero debe de ser el esclavo de todos. Aquí la palabra es doulos. Quiere decir, claro, el esclavo, propiedad del dueño. El dueño para nosotros es Jesús. Jesús invirtió los valores del mundo, le dio vuelta al pensamiento del mundo. El liderazgo es para servir a la gente, es para trabajar por otros, no para aprovecharnos de la gente, aunque muchos hoy en día, malos cristianos, se aprovechan de los demás. Nosotros debemos de aprender a servir a otros, aunque ellos no lo agradezcan. Muchos hemos sido malagradecidos con el Señor, pero Él vino a servir, a dar su vida en rescate por muchos, por todos nosotros. Y sabe que a veces no agradecemos el sacrificio del Señor, somos mal agradecidos. Nos acercamos para nuestra propia gloria, nuestros deleites, para nuestro propio bien y no el de otros. Nuestras peticiones tienen que ver con nosotros mismos, no tienen que ver con los demás, son para mí. Y toda mi mentalidad está centrada en el yo, en nosotros mismos. Así que el Señor nos manda a que podamos servir, no que nos aprovechemos los unos de los otros. Porque el que quiera ser el primero va a ser el esclavo. Jesús dijo que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. Porque la grandeza no reside en el dominio, sino en el servicio los unos para los otros. Y esa grandeza tiene un precio, tanto que el Hijo de Dios vino a morir por nosotros, vino a servirnos y a morir y a poner su vida en rescate por nosotros. Jesús no vino a ocupar un trono humano como estaba pensando Jacobo y Juan. No vino a ocupar un trono humano. Jesús vino a ocupar una cruz. Para Cristo cuenta el amor sacrificial, el amor sincero, el amor doliente, el amor que es obediente. Porque Cristo fue obediente hasta la muerte y a la muerte de cruz para servirnos a nosotros. Debemos cambiar la mentalidad de que me sirvan, porque es más fácil que me sirvan que estar sirviendo a otros. ¿Sabe por qué el Señor vino a servirnos? El Señor, siendo lo más bello del mundo, lo más preciado del mundo, el Señor vio que los hombres estaban en las garras del maligno, de las garras que el hombre no podía liberarse, porque los pecados del hombre lo alejaban, lo llevaban cada vez más y más al abismo y lo alejaban cada vez más de Dios. Jesús nos rescató entonces en ese momento, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a servirnos. Un rescate es algo que se paga para liberar a una persona de una situación en la que le es imposible librarse a ella misma. ¿Sabe que usted y yo no podíamos librarnos de esa situación? Porque todos estamos pensando en nosotros mismos y condenándonos así a la eternidad. Cada uno se condenará por su pecado, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Pero el Señor vino a servirnos, a dar su vida en lugar nuestro. Y aquí habla de ese sacrificio vicario. Él murió en lugar mío, Él murió en lugar suyo. Aquí es donde debemos cambiar nuestra mentalidad, que el servicio a veces es sacrificio. Y no es que a veces, es que siempre servir es un sacrificio. Nuestro ego, nuestro orgullo no nos lleva a ningún lado. Nos hace estar estáticos. Pero el servicio nos lleva ya a estar en acción, a estar en movimiento. Todos aquellos que quieren estar cerca de Jesús son los que van a sufrir más. Estos discípulos quizás no pensaron que había que estar con Jesús en la cruz, quizás no querían.
Porque cuando vino aquella gente a prender al Señor, todos huyeron, buscaron escapatoria, buscaron salida. ¿Quiere usted estar cerca de Jesús? Es estar en sacrificio continuo también. Jesús es el modelo de grandeza. Le lavó los pies a sus discípulos. Cuando el Señor estaba lavándole los pies a sus discípulos, hubo uno que le dijo: a mí no me vas a lavar los pies. Y si no me vas a lavar todo completamente. Jesús le dijo: no entendés nada. Pero ¿sabe qué? Pedro no quería que el Señor le lavara los pies, pero tampoco tomó el hebrillo y aquel trapo para comenzar a lavarle los pies a los demás. No lo hizo, lo hizo Jesús. El que hacía ese trabajo era el esclavo de la casa, de limpiarle los pies a los que llegaban a estar con su amo. Jesús tomó ese papel esa noche y en todo su ministerio, para que entendamos que usted y yo debemos acercarnos a Él más para servir y no tanto para pedir. La autoridad no se nos delega para ser más ambiciosos, para ser más importantes, para ser más respetados, sino para ser útiles en el reino de Dios. Jesús sirvió y murió por todos. Queremos ser los líderes, sirvamos. Queremos ser grandes, sirvamos. Queremos tener gloria, sirvamos. No por esos motivos, sino por amor al Señor. La Biblia dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. En conclusión, al acercarnos a Jesús, revisemos nuestra actitud, si vengo con los motivos correctos delante de Él. Al acercarme a Jesús, revisemos también nuestras peticiones, si esas peticiones son para exaltarle a Él o son para mi propio beneficio. Pensemos en Ana, cuando dijo: si me das un hijo, voy a parafrasearlo, yo te lo voy a dar para que te sirva toda su vida. Ella no pidió para ella, ella pidió para el Señor. Glorificó al Señor y fue un hijo de bendición para todo Israel y para la obra del Señor. Así que pensemos si nuestras peticiones le exaltan a Él o son para mí. Y tercera cosa, al acercarnos a Jesús, hagámoslo con la mentalidad correcta, como siervos y no como señores. ¿Qué le puede ordenar el polvo a su creador? ¿El barro al alfarero? Ninguna cosa. Así que cuando nos acerquemos al Señor, acerquémonos más para servir y no solamente para pedir. Que el Señor bendiga sus vidas, les prospere en lo que resta de esta semana.